Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 219 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Durante esta semana estoy con el ciclo sobre la deuda. El lunes te he contado consejos para no tener que endeudarte. Ayer te hablaba de consejos de cosas que hacer si tienes una deuda. Y hoy me quiero centrar en qué hacer si no puedes pagar las deudas. Ya te lo adelantaba un poco ayer, cosas que puedes hacer si tienes deudas, para salir de las deudas, cosas que puedes hacer si no puedes pagar la deuda, pero hoy me voy a centrar muchísimo más en este tema. Creo que ayer me quedó un poco pendiente esta parte, así que hoy quiero reforzar un poco todo esto. ¿Qué hacer si tienes deudas y no puedes pagarlas? Como te decía, si tienes una deuda, aunque suene un poco contradictorio, lo que tienes que hacer siempre tienes que pagar. Sé que suena eso, es raro, pero las deudas siempre las tienes que pagar. Porque al final, si en algún momento tú dejas de pagar, esto implica que automáticamente se ponen en marcha ciertos mecanismos, ciertos procedimientos, y estos procedimientos van a impedir que puedas negociar mejor tu deuda, o incluso directamente pues van a impedir que puedas negociar o renegociar una deuda. Depende mucho a quién le debas, depende mucho de la compañía. Cada uno tiene sus protocolos y sus procedimientos. Algunas, en el momento en el que les consta que una deuda, que no has pagado una deuda, que uno de los plazos no lo has pagado, pues desactivan estos mecanismos. En otros casos, aún tienen que pasar 30 días para que pase a otro departamento. Y en algunos casos excepcionales funciona un poco diferente. Pero en el momento en el que tú dejas de pagar, pues se activan estos mecanismos y ya la posibilidad de negociar, de llegar a un acuerdo, se te complica un poco más. Así que, bueno, pues lo primero es siempre tienes que pagar. Antes de dejar de pagar tienes que recurrir a los mecanismos, a las cosas que veremos a continuación. Si alguna de las deudas no estás de acuerdo con ella, pues lo que debes de hacer simplemente es denunciarlo. Oye, esta deuda no es mía, esta no lo he contratado yo, o estas condiciones son abusivas, o lo que sea. Denúncialo y ponte en manos de un profesional, ellos te dirán mejor qué hacer en cada caso. Pero si la deuda es tuya, si reconoces que es tuya, nunca debes dejar de pagar. Y si no puedes pagar, lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con ellos y contarles, oye, que no puedo pagar, que a ver qué solución me podéis ofrecer. Te recomiendo que nunca te quedes con la primera solución que te den, pero tampoco esperes que te vayan a quitar la deuda. Nunca esperes una quita de tu deuda. Eso de que te perdonen una parte de la deuda no va a pasar. Es cierto que en algunos casos muy excepcionales, sobre todo con tarjetas de crédito con altos tipos de interés, en el momento que tú le llamas para decir que no puedes pagar, puede ser que te ofrezcan bajar del tipo de interés, incluso con efectos retroactivos, y que tu deuda de un momento para otro se reduzca toda esa parte de intereses que debes. Es algo muy raro, es algo muy excepcional, pero bueno, sí puede pasar. Pero ya te digo que no suele pasar, que es algo muy raro. Lo más probable que puedes conseguir es algún tipo de moratoria, algún tipo de retraso. Puede ser que solo se retrase el pago de las deudas, es decir, que consigas un poquito de tiempo. Habitualmente vas a tener que pagar una parte, solo la parte de los intereses, y el capital pues, se aplaza para plazos futuros. Es decir, que aunque digas que no puedes pagar, lo que te van a pedir es como una especie de buena fe de que vas a seguir pagando. Es que para ellos es muy importante que tú sigas pagando, porque si no pagas, pues como te comentaba antes, se ponen en marcha ciertos mecanismos, entras en su listado de clientes con posibles problemas, clientes problemáticos, y seguramente a ti todo esto te pueda parecer una tontería, y seguramente lo sea, pero al director del banco, a la persona que está al otro lado, que estas estadísticas vayan a mal, vayan a peor, pues no es una buena noticia para ellos. Así que van a intentar llegar a algún tipo de acuerdo sin tener que recurrir a estos mecanismos. O mejor dicho, van a intentar llegar a un acuerdo contigo para que no entres en esas estadísticas y sigas pagando y no seas un cliente problemático. En algunos casos más excepcionales no va a pasar nada de esto. Y esa empresa es un poco más de luchar, de pelear, no van a querer negociar nada contigo, bueno, pues en este caso no vas a poder hacer nada. Así que ya lo sabes, lo primero es siempre pagar y después intentar negociar. Y algunas claves para negociar una deuda, lo primero de todo es que tú debes llevar siempre la iniciativa, que muestres tu voluntad para pagar, di que para ti las deudas son muy importantes, pero que no puedes, que tú quieres pagar, pero que en ese momento no puedes, y te pueden dar algún tipo de solución. Esta es otra de las claves para intentar negociar las deudas.
que muestres tu voluntad de que eres una persona que cumple su palabra, que quieres pagar pero que no puedas. También intenta ser agradecido con todo lo que te ofrecen, con todas las soluciones que te dan. No te conformes con lo primero que te dicen, pide algo más si es que lo consideras necesario, pero eso, sea agradecido. Y no seas pesado, no grites, no insultes, que seguramente la otra persona esté acostumbrada a todo esto y muchísimo más. Pero intenta que tengan una buena impresión contigo, que intentes mostrar que eres colaborativo y al final todo esto va a hacer que negociar vaya a ser más fácil y que te vayan a dar alguna facilidad extra más. No te van a ofrecer milagros, no te van a quitar la deuda, pero por lo menos podrás negociar ciertas condiciones, ciertas mejoras. Si aún así con estas negociaciones no consigues llegar a un acuerdo satisfactorio para ti, es decir, que si aún así no consigues cumplir con todos los pagos, o incluso yo lo recomendaría paralelamente mientras negocias, intentar conseguir algún tipo de refinanciación. Refinanciar es conseguir una nueva deuda con unas mejores condiciones. Y con el dinero de esta nueva deuda pagas la deuda anterior. Y si tienes varias deudas, cuando consigues una nueva deuda es para pagar todas las anteriores. A esto se llama unificar o consolidar deudas. La clave siempre es intentar conseguir el mejor tipo de interés, o reducir los gastos o las comisiones asociadas. A veces todo esto no es posible, pero sí, lo que tiene que ser posible es alargar el plazo. Si consigues alargar el plazo de pago de tus deudas, al mismo tiempo estás consiguiendo que lo que pagas cada mes sea muchísimo más bajo. Pero para poder conseguir unas buenas condiciones, tienes que poder demostrar que tienes un buen historial de pagos, que tienes un buen historial crediticio, que nunca te has olvidado de pagar ninguna letra. Y si no lo has hecho, pues olvídate, porque lo que te van a ofrecer seguramente sea peor que lo que tienes. Imagínate que tienes un préstamo de un coche, unos muebles, un par de tarjetas de crédito, más un antiguo préstamo personal, y todo esto suma, por poner una cantidad, unos 1.000 euros al mes. Si consigues reunificar todas estas deudas en una sola, en un nuevo préstamo personal, tal vez te faltaban solo 2 años por pagar el préstamo personal antiguo, y de repente te pasas a un préstamo personal a 5, 6, 7, 8 años, de repente pues tal vez tengas que pagar solo 300 euros al mes. Todo esto es posible, pero tu deuda total, la cantidad total de dinero que debes, no va a bajar. Bajará lo que pagas cada mes, pero no va a bajar tu deuda total. O lo más probable es que tu deuda total al final aumente, porque cuando haces esta refinanciación hay algunas comisiones o algunos costes asociados a la nueva deuda, al nuevo préstamo. Así que tenlo en cuenta. Tu deuda no va a bajar, incluso seguramente se incrementa un poco, y si vuelves a los errores del pasado, estos problemas que tienes a día de hoy, en el futuro van a volver a ti, pero van a volver con muchísima más fuerza, porque este problema lo has ido acumulando. Si aún así tampoco puedes pagar, o incluso si quieres salir antes de deudas, lo que debes hacer es vender lo antes posible todo lo que puedas. Vender cosas que no usas, y que estos pagos, estas ventas, te puedan ayudar con los pagos de tu deuda y acabar con tus deudas lo antes posible. Oye, recuerda que si vendes algo muy barato con el fin de que tus acreedores no se puedan quedar con ellos, en este caso podemos estar ante algún tipo de delito, así que ten cuidado con lo que haces también. Y si todo lo anterior no es posible, aún te queda una última opción, la quiebra o la bancarrota. Bueno, depende de dónde vivas, pues se llama de una forma o de otra. Es una suspensión de pagos, es un concurso de acreedores, bueno, depende un poco de las circunstancias, se llama de una forma u otra, pero es básicamente declararte en bancarrota. Y esto cambia según tu situación, según el país, pero si piensas que esto va a ser la solución a tus problemas, aquí sí que estás bastante equivocado. Las deudas, de forma general, no van a desaparecer, al menos la gran mayoría de ellas. Seguramente se pueda a lo mejor negociar alguna o alguna te hagan una pequeña quita, pero eso solo pasa en casos muy excepcionales. Toda esa deuda va a seguir ahí y toda esa deuda seguramente la tengas que pagar. Realmente lo que pasa cuando te declaras en bancarrota es que vas a dejar de ser dueño de tu propio dinero. Aparecerá alguna persona externa y esta persona pasará a controlar todo lo que gastas. Y va a decidir esta persona lo que tú puedes gastar y la parte de tus ingresos que van a ir destinados a pagar las deudas. Y salvo que vivas ya una situación muy delicada y muy preocupada, estas soluciones de quiebra de bancarrota no te van a gustar. No te va a gustar esta nueva situación. Te lo garantizo 100%. Una vez te declaras en bancarrota, un juez o una persona encargada de todo esto
empezará a negociar con los diferentes acreedores, intentará llegar a diferentes acuerdos y va a establecer un calendario de pagos y prioridades. Dirá a cuál de tus acreedores se le va a pagar primero, en qué orden y cuáles van a ser un poco las condiciones. Y tú en ese momento vas a perder el control total de tu dinero. Tendrás derecho a una pequeña parte de tus ingresos y nada más. El resto de tu dinero va a estar secuestrado, por decirlo de alguna forma. Así que piensa bien antes de recurrir a este tipo de mecanismos. Y esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en hola@quieroserrico.com. Un saludo y hasta mañana.